presento, soy Juanjo Martín, soy el presidente de la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple. Ana es Ana Segura, es la vicepresidenta. Dani también es de la junta directiva, es nuestro tesorero. O sea, tenemos por aquí la idea principal que teníamos al tener esta idea era sobre todo que la gente se quedase y nos explicase lo que sentía, lo que pensaba, si le parecía bien la película, si no, todo esto. Antes de nada, quería daros las gracias a todos por haber venido, por habernos apoyado, y desde luego me gustaría que esto fuera la primera de unas cuantas sesiones de cine con posterior coloquio que podemos tener tanto en relación con la esclerosis múltiple como con cualquier otra película que podemos tener para poner en público y para poder comentar, porque una de las cosas más importantes que creemos que tenemos en la asociación, que sobre todo que creemos que es importantísimo para nosotros, es precisamente juntarnos, poder hablar y podernos olvidar un poco de lo que puede llegar a ser la esclerosis, porque hay muchísimas otras cosas que son la que verdaderamente le da importancia a la vida de cada uno, como creo que queda patente en esta película. Entonces me gustaría, sobre todo, daros pie a todos vosotros y empezar con una pregunta que es: ¿os ha gustado la película? Sí. En general, ¿hay algún pero? ¿Pondríais algún pero a esta película? ¿Alguien tendría algún inconveniente? ¿Le ve alguna cosa mala? Yo es que tengo algunos peros. Entonces, yo quiero que la gente... A mí lo que me ha impactado más es que recién diagnosticado, la forma de tratarlo del suegro, ese ímpetu de ánimo, que yo eso le ha quedado, no sé, creo que no es posible. A él sí, en ese caso sí, porque sí es verídico, pero en la mayoría de las personas creo que nos haría más daño que otra cosa. Al principio de la enfermedad. En el momento que te diagnostican, sí, que ya pasa, que le exigen mucho para lo que se puede dar. Por lo menos cada uno tiene su experiencia. Yo no lo hubiera hecho. ¿Qué os parece esta opinión? ¿Estáis de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, pero ahí mi pregunta es ¿cuánto tiempo ha pasado desde el diagnóstico hasta que hizo el Ironman? Más de 2 años. Son más de 2 años. Porque cuando estaba a punto de ser, si os acordáis, le da un brote grave y tiene que volver a empezar de nuevo, que es cuando pone la pegatina de 365 y empieza a contar hacia atrás. Eso han sido 2 años. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esos segundos, 365 días, él ya estaba bastante preparado físicamente. Entonces le cuesta menos, ¿vale? Pero volviendo a lo que decía Tere, ¿os parece que esa forma de tratarlo es verídica? ¿Es lo que te puedes encontrar al tener la esclerosis múltiple? Incomprensión por parte de la gente que no sabe lo que es y sencillamente te dicen auténticas barbaridades y tú te las tienes que comer todas, y tú y tu familia os las tenéis que tragar todas, ¿vale? Yo creo que eso está bastante bien reflejado en la película, bajo mi punto de vista. No sé qué opináis al respecto sobre esto, sobre cualquier otra cosa, sobre todo el tratamiento de lo que es la enfermedad, si os parece que está bien llevado. Sobre todo, no sé aquí cuántos enfermos hay, o familiares de enfermos, que hayan tenido ocasión de tener estas experiencias de cerca. Yo lo que
sí que veo es que no hay que dejarles, o sea, ser más duros, aunque sean duros, es mejor que ser tan blandos. O sea, si tú ves que se hunde esa persona, pues no la dejes ya como imposible, sino que tú sé fuerte con él, sé duro, porque yo he visto en un familiar las cosas que le pasó, estuvo mucho tiempo quieto, eso no le benefició absolutamente nada, no dejaba que nadie entrara a verlo, él llamaba diciendo entrar, no nos dejaban. O sea, yo veo que hay que ser un poco duros y no tan blandos, porque te piensas que te dan pena porque no pueden hacer nada. Pero si tú eres fuerte y les ayudas a ser fuertes, me imagino que tienen ese tesón, les ayuda. Si los dejas por imposibles, ellos mismos se abandonan también. Eso es lo que yo veo ahí. Eso es una verdad enorme. Eso es una verdad enorme. Que aunque te dé pena a ti verlo, porque tú sientes pena, pero te la tragas y dices, tú tienes que hacer esto, tienes que hacerlo, no te hundas. O sea, tienes que ser fuerte, apoyarlo. Siempre. Apoyarlo, aunque seas tú duro y él piense que estás portándote fuerte. La cuestión es apoyar en todo momento. Obligar jamás. Porque lo que es esta enfermedad, por ejemplo, podéis ver cuando le da el brote que no se puede mover, el decirle anda es hundirlo, porque no puede, no se puede. O sea, yo por ejemplo, os voy a decir uno de los fallos, entre comillas, que le veo, y es que esta película está básicamente enfocada en la esclerosis múltiple de brotes. La esclerosis múltiple remitente recurrente, ¿vale? Y hay 4 tipos de esclerosis. La que yo tengo no es la remitente recurrente. Yo no sé lo que es un brote. Yo no sé lo que es un gotero de esos. Mira, Ramón, este será tu menú del mes. A ver, no te va a sentar bien, ¿vale? Los primeros días estarás como... Hecho una puta mierda. Gracias, Mario. Ahora vendré a ponerte la vía. Porque para la que yo tengo no existe ni siquiera un tratamiento para bajarme cuando me he puesto peor, volver a ponerme bien. No existe. Entonces yo veo que la oportunidad que había con esta película de comunicar a todo el mundo, sobre todo a la gente que no sabe lo que es la enfermedad, se perdió una oportunidad muy valiosa, porque los actores son buenísimos, porque fue una producción fue una producción muy buena, hubo una campaña muy buena de publicidad, pero se perdió esa oportunidad de dar a conocer la realidad completa de la esclerosis múltiple. Se ve imágenes muy duras, porque lo son imágenes duras y la enfermedad tiene esa parte fea. Igual que tiene la parte en la que yo estoy. Yo no he podido recuperarme nunca. Yo he ido empeorando poquito a poco. Yo cuando dejé de poder andar, no he vuelto a poder andar. No me he recuperado del brote, porque no era un brote. Era un empeoramiento paulatino que me ha dejado ahora mismo tal como me veis. O sea, con síntomas espásticos o como... O sea, hablando claro, la rigidez es lo que me impide poderme mover, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que esto que me pasa a mí le pasa a un 15% de las personas diagnosticadas con esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple primaria progresiva. De ese 15%, gente que le ocurre algo tan grave como a mí, somos un porcentaje mínimo. Entonces, una persona diagnosticada con esclerosis múltiple que me vea a mí, se puede pensar que va a acabar exactamente igual que yo. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Es muy importante lo que dicen al principio, es que se suele perder el fondo común de lo que es la enfermedad, se suele perder en el principio de la película, que es donde se da más información. Se da muchísima información sobre la película, sobre la enfermedad, quiero decir. Los resultados de la resonancia magnética y la punción lumbar nos hacen pensar que estamos delante de una enfermedad llamada esclerosis múltiple.
¿Qué? Lo que has sufrido es lo que se suele llamar un brote de la esclerosis. ¿Cómo que un brote? Mira, nuestros nervios, tanto del cerebro como de la médula, están protegidos, como los cables eléctricos, por una sustancia que se llama mielina. En la esclerosis, las defensas de nuestro organismo, el sistema inmune, se equivoca y ataca y deshace esa protección, con lo que se puede producir un cortocircuito, un brote. De algunos uno puede recuperarse más y otros pueden dejar secuelas. ¿Qué tipo de secuelas? Hay que ir paso a paso. Ya, ¿qué tipo de secuelas? Cada brote a cada paciente le afecta de una forma distinta, por eso le llamamos la enfermedad de las 1000 caras. Es una enfermedad degenerativa. Sí. Y es la enfermedad de las 1000 caras. La enfermedad de las 1000 caras, que es la esclerosis múltiple, es precisamente eso. No tiene por qué ser en absoluto igual en una persona que en otra. En una persona diagnosticada el mismo día, del mismo año, de la misma ciudad, de gente que son vecinos, puede una persona estar a los 8 años del diagnóstico, como es mi caso, y estar a los 25 años del diagnóstico todavía trabajando. Y tenemos esclerosis múltiple los dos. Entonces, a mí lo que me parece muy importante, aparte de que a mí la película me gusta, la película me parece que está muy bien llevada, pero le faltó ese pequeño matiz de decir que la esclerosis múltiple no es solo eso. Es la mayoría de veces eso, pero es en él. Ramón Arroyo tuvo la esclerosis múltiple, la sigue teniendo, y pudo hacer eso. El no poder hacer eso no implica que las personas se hayan abandonado, se hayan rendido, o sea, eso es lo que me gustaría sobre todo que quedara muy, muy claro, y creo que no queda suficientemente claro en la película. El final de la película, los créditos finales, las frases que dicen, es que cada uno está corriendo su Ironman particular, que es una verdad como un templo, por supuesto. Pero creo que al final queda un pozo, o sea, rebatidmelo si pensáis de otra forma. Es lo que pienso yo cuando veo esta película. Que veo que queda como un fondo de superación personal que si no consigues hacer lo que te propones, básicamente es que te has rendido. Porque el subtítulo de la película es rendirse no es una opción. A veces la enfermedad no te da opción. Lo que tienes que hacer es reinventarte. Lo que jamás hay que hacer, nunca, es lo que ha dicho ella. Encerrarte y hundirte, eso jamás va a ser positivo. Nunca. Pero lo que tienes que hacer es, yo lo suelo decir muchas veces, aceptar, y después de aceptar, adaptarte. Porque tu vida no se acaba. Por suerte, esta enfermedad no es mortal. O no es mortal. Hay casos de esclerosis múltiple que han dado a la muerte. Se ha desarrollado con tanta virulencia, en algún caso, que se ha dado a la muerte. Por ejemplo, este verano sucedió con una persona que tenía la misma esclerosis que yo, y a los 50 años la esclerosis acabó con él. Pero es que eso es uno, a lo mejor, de 10.000 o 20.000 casos. No implica que eso sea lo que va a suceder. Pero me parece que ocultarlo y no comunicarlo es un error también, por parte tanto de las asociaciones de enfermos como incluso de los neurólogos. Que te vayan a decir cuando te diagnostican, te puede pasar, o sea, te puedes morir, evidentemente no. En el 99,99 de los casos no te va a suceder esto. En más del 90% de los casos no te vas a quedar como estoy yo ahora mismo. Seguro. Pero la posibilidad existe. Y entonces me parece que eso fue
una oportunidad que se perdió en su día con la película. Me gustaría que... Yo me estaba planteando si los medios materiales que evidencia la película, todos los equipos, toda esa piscina, ¿Vienes? todo... Sí. Mira, todo esto es el área de marcha. Aquí tienes los bipedestadores. Hola, Paula. Te ayudan a estar en pie. Eres... Hola. Los planos inclinados. Si te quieres estar muy bien, amor. Esa infraestructura que tenía él en torno al protagonista, ¿se tiene habitualmente? No. Porque es que yo alucino. No, eso está en algunos sitios y lo tienen algunas asociaciones de enfermos. Después veíamos el poder adquisitivo de esa familia. Es que es completamente distinto. Es decir, están distorsionando un poquito la realidad, como dices tú, efectivamente. Déjame decir una cosa. Pensar que la esclerosis múltiple se diagnostica a gente muy joven. Es gente, algunos de nosotros pues seguimos trabajando, podemos seguir trabajando, pero otros no. Como tampoco se ha cotizado tanto tiempo porque es una enfermedad donde te corta no la vida, pero sí tu progresión en esa vida muy pronto, tus cotizaciones son muy bajas. Por lo tanto, lo habitual, lo normal, no es lo que se ve aquí. Lo normal es que haya unas pensiones muy bajas, en que la gente se ve muy agobiada. El hecho de la asociación básicamente es por eso, para que a través de la asociación en algunos aspectos se puedan mejorar ciertas cosas, porque es gente que no se jubila por edad, se jubila por enfermedad, se jubila muy joven. Tenemos gente jubilada con 40 años, con 35, ¿qué base de cotización tiene? ¿Me entiendes? Lo que se ve en la película de las piscinas, pues sí que puede que haya algunos centros que los haya, pero pensemos, por ejemplo, aquí en Teruel. ¿Qué posibilidades tenemos aquí en Teruel? ¿Qué rehabilitaciones hay aquí en Teruel? Tenemos lo que tenemos. Entonces, en la película también se ve una parte que ojalá fuera así, pero que la realidad, lo real, lo del día a día, no es así, es totalmente diferente. Y la lucha no tiene nada que ver con esto. Eso es una película en la que sí que está basada en una superación personal. Y es muy bonito, es muy positivo, todo para adelante, pero es lo que dice Juanjo. Después la realidad es la que tenemos y cada uno tiene la suya. El peligro más grande que veo yo es dar un mensaje que puede ser mal interpretado por la gente. O sea, yo fui muy crítico con cómo se estaba tratando el tema de esta película, precisamente por dar un mensaje positivo y ocuparse solo del mensaje positivo y no dar una información real de lo que es la enfermedad. Porque si una persona se queda esclavizada de un pensamiento positivo y al final no puede realizar lo que él quería hacer, se puede hundir moralmente. Se puede hundir moralmente. Y hundirse moralmente en esta enfermedad es lo peor que nos puede suceder. Necesitamos objetivos, necesitamos aceptarlo y adaptarnos teniendo cosas que hacer, y a lo mejor el ponerte una meta que no sea realista con tu realidad y con la realidad de tu enfermedad puede ser mucho más peligroso que la propia enfermedad. Entonces eso me gusta, eso creo que en esta película no queda nada claro. Y en muchas asociaciones de enfermos no se le da la importancia que tiene a eso. Nos quedamos mucho con el pensamiento positivo. No pienses que esto te vaya a suceder a ti. Vale, no lo pienses, pero no lo ocultes. Normalicemos la situación. Hace muchos años, hace unos años, hablar de cáncer era una auténtica aberración. Había muchas familias que lo ocultaban como si fuera algo malo.
Y el cáncer es una cosa que, afortunadamente, se ha normalizado en la sociedad. Sigue teniendo un pequeño estigma, pero la gente habla de cáncer con mucha facilidad. La esclerosis múltiple no es una enfermedad con tanta prevalencia como el cáncer, evidentemente. Seguimos siendo 1 de cada 1000, pero sigue siendo en muchas ocasiones una enfermedad ocultada, porque en muchas ocasiones los síntomas son ocultos, porque en este caso los síntomas que tenía Ramón eran muy evidentes: o falta visión, o tiene problemas de memoria, o tiene problemas al andar, que no puede coger las cosas. Eso es evidente. Pero ¿y si nos quedamos en el dolor? ¿Y si nos quedamos en la fatiga? Eso no hay escala que lo pueda medir. Una persona puede estar sufriendo unos dolores horribles y poder seguir andando. ¿Os acordáis de lo que le ha dicho a la jefa? ¿Tienes una propuesta ya para el Frankfurt? No. Pero tengo una propuesta para mí. Despídeme, por favor. ¿Qué? No puedo trabajar. Llevo meses entrenando y pensaba que sí, pero no. No puedo trabajar. ¿Qué te pasa? Tengo esclerosis múltiple. Lo siento. Pero no voy a pagarte una indemnización ni a darte la baja. Si puedes correr, puedes trabajar. Déjalo tú si quieres. Si puedes correr, puedes trabajar. Eso es horrible. Eso es horrible. Eso es de lo peor que le pueden decir a una persona con esclerosis múltiple. Si puedes ir a la piscina, a rehabilitación, puedes venir a trabajar. Eso es una barbaridad. Y eso no lo tenemos que escuchar en muchas ocasiones. ¿Alguno opináis, queréis decir algo? A mí me ha parecido que está muy bien tratada esta película, porque si enseñara más la realidad en sí, igual sería más un documental, otro tipo de... Para acercarnos de entrada a esa enfermedad, yo que no la conocía, yo creo que está muy bien, porque nos vamos paso a paso, no impacta porque es dura, pero no excesivamente, y deja un poco de como curiosidad para saber qué es esta enfermedad y preguntarte. Exacto. Con un sabor bonito, tratando el amor también, la familia como la une. A mí me parece muy sensible. Es verdad, sí, en eso tienes toda la razón. Me parece muy, Pero- Sobre muy todo sensible. para una ese persona pozo. que no conoce la enfermedad. Claro. Sí, Es que yo creo que es el perfecto. objetivo, Es perfecto. porque luego, pues bueno, yo a lo mejor si estoy interesada ya miraré, ya veré y veré a lo mejor algún documental que enseñe más la realidad y la problemática, pero yo creo que sí que nos adentra y nos hace tocar un poco la parte esta, de superación y positiva. De verdad, enhorabuena por cómo eres, cómo lo estás diciendo, cómo lo estás enseñando, por hablar de aceptación, que me parece fundamental. Tienes un par. Eres un ejemplo, eres un maestro para mí. Muchas gracias, de verdad ha sido precioso. Yo también quería comentarte qué te parece la relación con los otros enfermos, como él. Me ha parecido muy, muy dura. Yo creía que iba a haber como más... Compadreo. Sí. Sí. Y ver a este chico tan duro, tirándole el libro al otro que no veía, escribiéndole. Me ha parecido una dureza entre este que puede ser, ¿no? Que se nos dé, pero ¿cómo lo ves tú esto? A ver, no te va a sentar bien, ¿vale? Los primeros días estarás como... He hecho una puta mierda. Gracias, Mario. Ahora vendré a ponerte la vía. ¿Y lo que te queda?
vas a flipar con la fatiga. Lo bueno es que las anfetas que nos pasan están ricas. Tú has tenido suerte. La mayoría de los casos se detectan antes de los 30. ¿Cuántos tienes? ¿50? 35. Pues a ver si llegas a la edad que aparentas. Pronto te sentirás como si tuvieras 90, como ese, o como este colgado. A mí déjame en paz. Ah, y tráete un libro. Es difícil soportar a este. Cállate, si no ves una mierda. Mira, lo mejor que puedes hacer es pillarte una silla como esta. Total, vas a acabar en una. Róbala. ¿Qué van a hacer? ¿Perseguirte? Ey, a este... No escucharle será tu mejor tratamiento, de verdad. Si te rindes, como ha hecho él, o te enfrentas a la enfermedad, te va a ganar. ¿Sabes? Lo que tienes que hacer ahora, tienes que entender que es tu mejor enemiga. Es como tener una mala compañera de baile. Solo tienes que estar atento, que no es poco, a que no te pise. Y ya verás que con el tiempo esta atención te va a enseñar a ver otra perspectiva sobre las cosas, otra forma de vivir. Qué cansino, siempre con lo mismo. ¿Pero qué coño te ha enseñado a ti la enfermedad? ¿A no poder follar? Ya verás. En un año no podrás caminar ni 100 metros. Es lo único seguro en esta puta mierda de incertidumbre múltiple. Compañeros, me voy, ¿eh? Y no te preocupes. Don't be afraid, my friend. Hasta luego. Eso existe. Eso existe. Esta forma de tratar, a lo mejor esto es una pequeña exageración también. En este caso, se ve una persona absolutamente derrotada. Absolutamente derrotada. Que no acepta. Que no la acepta. No acepta lo que tiene. Y, o sea, es justo. O sea, es el contrapunto a Ramón Arroyo. Tirándole dardos así como le tiraba al otro, es que me ha parecido sí. muy, muy duro. Entonces, sí que hay como una especie de... No me atrevo a decir una pelea, pero sí que hay una especie de comparación odiosa entre enfermos de esclerosis múltiple, cuando jamás debes compararte con otro enfermo de esclerosis múltiple. Ajá. Nunca. Nunca, porque es que no tiene nada que ver tu enfermedad con la de al lado, porque se va a desarrollar de forma distinta. Uh-huh. Entonces, el hecho de que una persona se queje de que no puede andar o que tiene falta de visión, yo he visto casos en los que dices, bueno, yo no puedo moverme porque me ahogo, como diciendo, ¿de qué te quejas si yo estoy peor que tú? Eso, desde luego, lo único que hace es perjudicarnos. Claro. Perjudicarnos. Eso jamás va a ser algo que nos va a beneficiar en absoluto. Uh-huh. Y hay gente que realmente piensa así. El problema es cuando la gente que piensa así es la que está en tu entorno. Uh-huh. Ese es el verdadero problema. Porque entonces te enfrentas a una incomprensión por parte de tu familia, que es lo que realmente te puede llegar a hundir. Uh-huh. O sea, el apoyo de amigos y familiares es fundamental a la hora de poder llevar adelante esta enfermedad. Es volver a vivir de nuevo. Es volver a aprender lo que hay que hacer. Tu carrera profesional puede verse truncada o no, en función de cómo se desarrolla la enfermedad en tu persona, por supuesto. O sea, eso es que tampoco... Por eso mismo es que no se puede generalizar. No tienes por qué perder tu trabajo a los 2 años de haber sido diagnosticado, en absoluto. Yo lo perdí a los 3. Sin embargo, yo soy el único que conozco que ha hecho eso a los 3 años. No tiene nada que ver. Por ejemplo, yo jamás me voy a comparar con otra persona ni le voy a decir, pero tú de qué te quejas, pero mírame a mí. Pero ¿quién soy yo para decir eso? O sea, puedo hundirle a la otra persona. Y no es precisamente lo que buscamos en eso. Lo que buscamos es un acercamiento entre todos nosotros, familiares, enfermos y público en general, por supuesto. ¿Queréis comentar algo más? Juanjo, pero es que al principio la familia tampoco lo acepta.
Es que tú no lo aceptas, pero la familia no. No, o sea, porque no lo entienden. ¿Pero qué te pasa? No noto las manos, no noto los pies, no veo. ¿Pero cómo no vas a ver? Claro, es que ellos tampoco lo aceptan, entonces es que es muy difícil. Por eso mismo creo que es una tarea muy importante la concienciación y la visualización de esta enfermedad. El que cuando a alguien le diagnostican esclerosis múltiple, que la persona no le suene a chino. O sea, que por lo menos sepa de qué puede ir el tema. O sea, nadie se va a convertir en un experto, ni es eso lo que buscamos, evidentemente. Pero que se sepa que si alguien al cual le han diagnosticado esclerosis múltiple te dice, no puedo levantar la bolsa de la compra, es que no puede levantar la bolsa de la compra. Es que no es por vagancia, no es por perrería, es que no puede directamente. Si es un brote de estos, cuando le pongan los moduladores, probablemente se recuperará y podrá volver a levantar la bolsa de la compra, o barrer la casa, o conducir, o vamos a poner todos los ejemplos que se nos ocurren. Pero eso es una cosa que debería calar en la sociedad para que esas malas formas, entre comillas, incluso de nuestros familiares, no se dieran. Y eso es una tarea de educación y una tarea de formación que nos compete a los enfermos y a las asociaciones el poder comunicar. ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis decir algo? Preguntas, dudas, cuestiones. ¿Sí? ¿Hay alguna manera de prevenir la enfermedad? No. Es una enfermedad que no se sabe lo que la produce. Por lo tanto, no puedes prevenir algo que desconoces. No tiene tratamiento, porque lo que vemos en la película, que los goteros esto no es un tratamiento para curar la enfermedad. Estos son moduladores que lo que hacen es, cuando tienes un brote, suavizan la gravedad de ese brote y en muchos casos el brote remite, dejando alguna secuela o no dejando secuelas. Pero no te cura la enfermedad te acompaña siempre. Por eso, si os fijáis al final, pone que hizo no sé cuántos triatlón, estuvo 3 años sin un brote y luego tuvo más. Esta persona, Ramón, sigue teniendo brotes de vez en cuando. O sea, la enfermedad no ha desaparecido de su vida. La enfermedad es crónica. Nunca nos vamos a curar. Entonces, lo que digo, que tenemos que reinventarnos y aprender a vivir con esta mala compañera de baile que dicen en la película. Es una compañera indeseada con la que no nos queda más remedio que lidiar. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a vivir con ella. Intentar que no te pise, pero te va a pisar en algún momento dado, te va a pisar de una forma o de otra. Tú lo que tienes es que tener cintura mental, por llamarlo de alguna forma, para lidiar con ese pisotón y poder dar una vuelta y poder seguir con tu vida sintiéndote útil y llevando lo más normalizada y lo más feliz posible la vida que te ha tocado vivir. Y como siempre digo, yo tengo un blog, yo en todas las charlas y esto que hago, es mi opinión, tan discutible y tan rebatible como la de cualquier persona. Yo me limito a decir lo que pienso, y creo que hablo en nombre de bastantes personas que están de acuerdo conmigo, y también hay muchas personas que están en desacuerdo conmigo. O sea, que me gustaría que si hay alguien que piensa de otra forma, desde luego me gustaría que salieran todas las opiniones posibles de todo esto. Y hablar seguimos con esta película. Si tenéis alguna duda, algún comentario. Todo esto. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Perdón? El blog. El proceso. Está incrustado en WordPress. ¿Vale? Y se llama El Proceso, un viaje hacia la esperanza. ¿Son las 9 ya? Sí.
Sí, sí. Se pasa el tiempo prontísimo. Pues nada, o sea, si... Oye, muchas gracias por haber... Muchísimas gracias.